Bueno, aquí ya estoy con el tutorial del programa de la calculadora en PC. Bueno, voy a empezar por las funciones para que entiendan ya de una vez. Y bueno, si ustedes ven aquí en PC las funciones se le llama como subalgoritmo. Para que le entiendan más fácil, es como un programa, pero más pequeño. O sea, es como un programa pequeño que va a funcionar en un programa más grande, que en este caso es la calculadora. Entonces este subalgoritmo, este programa pequeño, es el que se va a encargar de pasar de grado decimal a grado minuto segundo. Y si ustedes ven, tiene un argumento que se llama res, que ya voy a explicar después por qué. Bueno, primero, igual que en un programa normal, se define las variables que va a usar. M, que ya sabemos que es minuto, G de grado y S de segundo. Y el contador, que ya les voy a explicar qué hace. Y bueno, todo esto lo definimos como real, ya que para que tomen un valor de los números reales, no cualquier valor. Entonces aquí ponemos que M va a ser igual a la respuesta, que ya les voy a explicar por qué, menos el redondeo de la respuesta, que es truncado, significa que es para quitarle los decimales. Entonces digamos que la respuesta es 15.65, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? La respuesta es esta. Entonces él va a agarrar la respuesta y le va a quitar el redondeo. Y de esa manera vamos a almacenar solamente los decimales en la variable. O sea, básicamente lo que hace este código es hacer esto. El 15.5 le va a restar 15 y de esa manera me va a quedar solamente 0.65, que son los minutos. Entonces eso después lo va a multiplicar por 60. Ok, lo va a multiplicar por 60 y de esa manera lo va a pasar a minutos. Porque ya sabemos que esto está en grados, estos son 0.65 grados. Sabemos que un grado son 60 minutos, entonces para pasar esto a minutos lo multiplicamos por 60. Digamos un ejemplo, ¿no? 0.65 por 60. Bueno, me dio exacto, pero digamos, yo qué sé, 0.327, digamos, que es la respuesta de los minutos por 60. Aquí está, y me quedan 19.62. Entonces digamos que los minutos son 0.327. Entonces esto lo multiplico por 60 para pasarlo a minutos y me da 19.62. Entonces, ahora ¿qué va a hacer el programa? Como a los grados ya le quité los decimales y esos decimales los almacené en los minutos, esos decimales ya no los necesito más. Entonces le digo que los grados van a ser igual al redondeo de la respuesta para que solamente se quede con los números enteros. Y ahora va a ser lo mismo, solamente que con los segundos. Entonces ya vimos que es 0.327, lo voy a multiplicar por 60 para pasarlo a minutos. Me quedan 19.62 minutos. Entonces, igual que con los grados, ahora lo voy a hacer con los minutos. Agarro los minutos, que como está aquí, y le voy a restar el redondeo de los minutos. Entonces le voy a restar 19 y eso va a ser igual a 0.62. Entonces de esa manera me quedan los decimales almacenados en los segundos. Y estos son 0.62 minutos. ¿Cómo paso de minutos a segundos? Multiplicando por 60. ¿Ya vieron? Entonces 0.62. A ver, aquí le pongo menos 19. Y lo multiplico por 60 y me quedan 37.2 segundos. Entonces en este ejemplo, básicamente los segundos serían igual a 37.2 y ese sería ya como final ya. Son 37.2 segundos. Entonces, como ya le quité los decimales a los minutos, solamente me queda decirle que los minutos van a ser igual al redondeo de los minutos. O sea, hace 19. Entonces ya de esta manera el programa ya me separó los minutos de los grados
y también de los segundos. Entonces, ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por ejemplo mi calculador imprime 123 menos 6, por ejemplo, menos 10? Esto obviamente es un error. Entonces, para corregir este error es que se programó esto de aquí. Que de aquí dice pasar de minutos a grados si se necesita. Entonces esto se va a necesitar en todo caso que ocurra este error que dé negativo. Entonces, ¿qué hace este código? Se declara una variable que se llama contador, que es la que definí al inicio. Y básicamente este contador va a sumar la cantidad de veces que yo voy a sumar 60. ¿Por qué? Porque la forma más fácil y más lógica, de hecho es lo que se tiene que hacer para que se corrija este error, es sumar 60. Entonces, menos 6 más 60 da 54, ¿verdad? Y de esa manera ya corregí el error. Pero entonces, ¿cuántas veces le sumé 60 a esto? Le sumé una vez 60 nada más. Entonces, esa una vez se va a añadir en el contador. Entonces, básicamente eso, ¿no? Mientras m, o sea, los minutos sean menores a 0, o sea, sean negativos, entonces cada vez que sea negativo yo le voy a sumar 60. Y cada vez que le sume 60 al contador yo le voy a sumar 1. Entonces, todo esto ya lo hice. Y ahora ya tengo el error corregido, 54, pero eso no se puede quedar así. A los grados yo le tengo que restar 1. Entonces, esto antes era menos 6. ¿Qué hago para corregirlo? Le sumo 60. ¿Y por qué le sumo 60? Porque uno de los grados lo pasé a minutos. Uno de los grados lo pasé a minutos. Entonces, le va a restar 1 a los grados. Que en este caso es el contador. Cuántas veces le sume 60... se va a almacenar en el contador. Entonces ya al final le voy a decir que los grados le voy a restar el contador. Entonces de esa manera ya no va a ser 123, sino que va a ser 122. Ahora exactamente lo mismo con los segundos. Nuevamente declaro que el contador es igual a 0. Y le digo que si los segundos son negativos, tiene que hacer esto, o sea, sumarle 60. Entonces vengo hoy aquí y le sumo 60. Menos 10 más 60, 50. Entonces, una vez tengo los 50, ya le sumé una vez 60. Entonces, el contador ahora va a ser igual a 1. Entonces, ahora los minutos yo le voy a restar el contador, que en este caso es 1. Entonces, los minutos van a quedar como 53. Y básicamente eso es lo que hace el código de esta función. Que como ya vieron, es para pasar de grado decimal a grados minutos segundos. Entonces ya esta es la función que vamos a usar para imprimir la respuesta que está aquí. Imprimir el resultado que nos dice que va a ser a los grados con el simbolito de los grados, los minutos con el simbolito de los minutos y el redondeo de los segundos con el simbolito de los segundos, que tiene que estar entre comillas. Entonces aquí dice fin sublogaritmo. Hasta aquí llegó la primera función, que como ya les dije es para pasar de grado decimal a grado minutos segundos. Ahora le voy a explicar la función que hace lo contrario. Pasa de grados minutos segundos a grado decimal. Entonces básicamente esto es la función que se va a encargar de pasar los datos que nosotros le introducimos, que son en grados minutos segundos, y ella los va a pasar a grado decimal. Entonces definimos la variable grado minutos segundos y grado decimal como real. Entonces aquí es donde nos pide: introduce los grados, introduce los minutos, introduce los segundos, y después esta función se va a encargar de pasarlo a grados decimales. ¿Cómo? Los grados se van a quedar iguales. Digamos nosotros introducimos 123, 30 y 15 segundos. Entonces ¿qué hace? Este 123 se almacenaron en G. Esos se van a quedar igual porque son grados. Entonces se va a quedar en 123 grados. Más. Ahora los minutos yo los tengo que pasar a grados para que me dé decimal. Entonces, ¿cómo paso los minutos a grados? Fácil, los divido entre 60, que está aquí. Los minutos los voy a dividir entre 60. Entonces estos 30 los divido entre 60. Y ahora tengo que hacer lo mismo con los segundos. Tengo 15 segundos, lo divido entre 60. Pero si yo divido entre 60 los segundos, realmente estoy pasando de segundos a minutos. Entonces tengo que volver a dividir entre 60. O sea,
dividir entre 60 dos veces. Entonces aquí está 60, o sea, los segundos se van a dividir entre 60 dos veces. Y de esa manera los segundos van a pasar a decimales. Básicamente eso es lo que hace el programa. Y ya con todo pasado a decimales, obviamente pues se suman y de esa manera ya tengo los grados decimales. Entonces esto es lo que hace esta función de aquí, que es la función, como dice aquí, para pasar de grado a minutos, segundos, a grado decimal. O sea, perdón, de grado, minuto, segundo a grado decimal. Eso es lo que hace esta función. Entonces se termina la función y ahora sí entramos al programa de verdad, a la calculadora. Como ya les dije, para que lo entiendan más fácil, las funciones son como subprogramas, como dice aquí, subalgoritmo. O sea, un programa pequeño que funciona en un programa más grande. Entonces este programa grande es la calculadora. Entonces aquí dice algoritmo calculadora grados, que es el nombre de la calculadora, o sea, del programa. Aquí definimos calculadora como lógico, ya les voy a explicar por qué. Operación, resultado, valor 1, valor 2 y GMS, que es grado, minuto, segundo, también lo declaramos como real. Y por último una variable que se llama continuar como carácter, ya les voy a explicar por qué. Entonces ya en el inicio de la calculadora dice bienvenido a nuestra calculadora de grados. Eso es lo que nos dice nuestro programa. Y aquí empieza ya lo bueno, dice que calculadora va a ser igual a verdadero. Entonces la variable calculadora es la que se va a encargar de que la calculadora no se cierre. Si ustedes ven aquí dice mientras la calculadora sea igual a verdadero, entonces hacer esto, que es toda la calculadora. Entonces si la calculadora es falso, la calculadora se va a cerrar. Entonces básicamente esta variable maneja el hecho de que la calculadora se esté ejecutando o no. Y le puse el nombre de calculadora para que le entiendan, ¿no? Para que les sea más fácil entender. Básicamente la variable calculadora es la que nos indica si la calculadora se va a seguir ejecutando o se va a cerrar. Entonces en este caso obviamente pongo calculadora igual a verdadero, ¿no? Porque se está iniciando. Entonces mientras la calculadora sea igual a verdadero, se ejecuta la calculadora y nos dice qué operación quieres realizar. Y entonces aquí nos dice 1 para la suma, 2 para la resta, 3 multiplicación y 4 división. Entonces lo que nosotros le metamos al programa se va a guardar en la variable operación, que es la operación que vamos a realizar. Entonces nos pide la operación y nosotros ingresamos el número de la operación que queremos realizar. Después de eso nos pide introducir el primer valor. Y lo que nosotros pongamos se va a guardar en la variable valor 1, porque nos está pidiendo el primer valor. Y aquí viene lo interesante, ya vieron, valor 1 es igual a GMSGD, que es la función que pasa de grado, minutos, segundos y lo pasa a grado decimal. Entonces, ¿qué pasa? Una vez el programa llega aquí, nos dice introduce el primer valor. Entonces valor 1 va a ser igual a la función aquí ya fue llamada. Entonces es como que si el programa se devuelve y dice la función GMS, entonces se va a la función GMS, que es esta de aquí, la función GMS. Entonces como la función fue llamada, básicamente lo que vamos a ver va a ser lo que está dentro de la función. Y aquí es donde nos pide introducir los grados, los minutos, los segundos, y eso lo va a pasar a grado decimal para hacer la operación. Entonces básicamente lo mismo va a hacer con el valor 2. Nos va a decir que ahora introduce el segundo valor y nuevamente ustedes ven aquí valor 2 va a ser igual a la función. Entonces otra vez se va a la función y se ejecuta la función y nos dice que introducimos los grados, los minutos, los segundos, bla bla bla. Una vez tenemos los dos valores, tenemos la operación que vamos a realizar, entonces ya falta solamente calcular, ¿no? Entonces aquí comenté operación a realizar. Entonces aquí dice según la operación hacer tal. Si es 1, ya sabemos que 1 es la suma. Entonces nos dice que el resultado va a ser igual al valor 1 más el valor 2, porque estamos sumando. Si es 2, nos va a decir que el resultado va a ser igual al valor 1 menos el valor 2, porque estamos restando. Y así, si es 3, el resultado va a ser igual al valor 1 por el valor 2, y si es 4 el resultado va a ser igual
al valor 1 entre el valor 2. ¿Y qué tienen en común estas cuatro cosas? Que si ustedes ven al final, llama otra función. Entonces, ya para resumir, el resultado, el valor 1 y el valor 2 llamaron a la función para pasar de grado minuto segundo a grado decimal. Entonces la operación se está realizando en grados decimales. Entonces el resultado está en grados decimales. Pero yo necesito que el resultado sea grados minutos segundos. Entonces, aquí es donde yo declaro la variable GMS, que es grados minutos segundos, y le voy a decir que va a ser igual a la función. Entonces esto llama a la función y una vez calcula el resultado, ya sea en cualquiera de estas, no resta, multiplicación, división, llama a la función y se devuelve la función, y aquí es donde pasa de grado decimal a grados minutos segundos. Yo ya le expliqué cómo funciona esta función al inicio, ¿no? Ya saben que pasa a los minutos a minutos, ¿no? Multiplicando por 60, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo va a ser con las 4, solamente llamando a la función. Entonces de esta manera nos ahorramos, o sea, se reducen bastante las líneas de código porque simplemente llamamos a la función y ya está. Bueno, obviamente si no introducimos ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, obviamente hay un error, ¿no? Entonces nos va a decir que introduciste mal información. Pero bueno, digamos que se introdujo bien la información, ya te mandó la respuesta, entonces sale de aquí y vamos aquí y te pregunta, ¿desea realizar otra operación? Entonces aquí es donde él declara la variable continuar, que yo les dije al principio. Esta variable es la que va a determinar si querés hacer otra operación o la querés cerrar. Entonces vos aquí vas a introducirle sí o no. Entonces él te pregunta, ¿querés hacer otra operación? Entonces vos le vas a poner sí o no. Y ese sí o no se va a almacenar en esta variable continuar. Entonces fácil de entender aquí ya. Si continuar es igual a sí, entonces la calculadora va a seguir siendo verdadero para que se vuelva a ejecutar la calculadora. Si no, entonces la calculadora va a ser igual a falso. Entonces de esa manera digamos que le introduciste no. Entonces la calculadora es igual a falso. Termina y se va a ir al comienzo otra vez. Y él va a poner aquí. La calculadora es igual a falso, entonces ya no se va a ejecutar. Y se va a saltar todo esto y va a llegar hasta aquí, que es donde ya te dice que se está cerrando la calculadora. Pero si introduciste sí, entonces si introduciste sí, la calculadora va a seguir siendo igual a verdadero. Entonces va a llegar aquí, termina y se va a volver a ir al inicio otra vez y va a verificar que la calculadora siga siendo igual a verdadero. Como es igual a verdadero, se vuelve a ejecutar el programa y te dice otra vez qué operación quieres hacer. Y entonces básicamente es lo mismo. Entonces lo voy a ejecutar ya para terminar. Por ejemplo, yo pongo suma, o sea el 1, y ahora me dice que introduzca el primer valor. Yo voy a poner 1, 3, 1, 3. Y básicamente esta es la respuesta. Si quieren pueden hacerlo con una calculadora científica y ver si da lo mismo. Y ya vieron, aquí nos dicen que si queremos realizar otra operación. Entonces si yo le pongo que sí, me devuelve, ya vieron. Ya le expliqué el bucle. Como yo le dije que sí, entonces esta cosa se va a devolver aquí y me vuelve a imprimir. De hecho, si ustedes ven, ahí está, ya vieron. Si le doy clic aquí en el sí, es cuando me está preguntando si quiere hacer otra operación. Y si le doy aquí, es cuando ya se va para acá, ¿no? Que si al inicio del programa otra vez, ya vieron. Entonces ahora voy a probar con multiplicación, por ejemplo. Le voy a poner 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí le voy a poner 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y bueno, la pueden verificar en una calculadora científica para ver si lo hizo bien. Entonces ahora ya le voy a poner no. Quiero hacer otra operación, le pongo no. Y me dice cerrando calculadora, ejecución finalizada. Y así funciona la calculadora.